Tarek William Saad. Buenas tardes tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El día de hoy, siempre pendientes del derecho humano de informar, de comunicar al pueblo avances, en este caso investigativos con experticias, como pueden observar, con elementos de convicción que forman parte del desarrollo investigativo del caso Brazalete Blanco y que concretamente vincula en este aspecto que quiero destacar en esta rueda de prensa el día de hoy a la ciudadana Rocío San Miguel en una serie de actividades que para nada pudieran calificarse de protección a derechos humanos y mucho menos de defensa de la paz ciudadana. Quiero tener como una especie de prólogo muy breve, un preámbulo de por qué estamos acá. Ustedes pueden observar y luego vamos a detallar en algún video, en dos videos, mapas, teléfonos, laptops, tarjetas personales, agendas, en las cuales el órgano investigativo, en este caso Ministerio Público, apoyado por el órgano auxiliar, con los fiscales destacados en esta materia, hemos venido avanzando para no solamente informar sobre la vinculación directa de militares retirados en la trama Brazalete Blanco. Yo la he calificado como una de las 5 tramas de la terrible, vamos a decir así, trama macro que se llama conspiración continuada, porque no ha cesado a partir de el descubrimiento de la primera en mayo del año 2023. Quiero destacar que la operación Brazalete Blanco tenía como principal objetivo un ataque contra la 21 Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano y el Batallón Negro Primero, ambos ubicados en Táchira, para hacerse con el parque de armas de este cuerpo y luego atentar contra la vida del gobernador Freddy Bernal y posteriormente iniciar una escalada violenta, sucesiva, estado por estado, hasta llegar a Caracas e intentar magnicidio contra el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros. Los ejecutores, según lo que hemos hasta ahora recabado, habían calculado que el parque de armas que ellos iban, según sus planes totalmente criminales, capturar, consistía en 482 fusiles AK-103, 51 pistolas y 10 escopetas. En este caso, como informamos en su momento, fue clave la detención de un verdadero terrorista criminal por todo lo que es su trayectoria. Me refiero a Ángelo Heredia, que ha permitido develar quienes estaban involucrados con él en esta trama. Quienes no saben o no recuerdan quién es Ángelo Heredia, quiero destacar que él en el año 2016 fue detenido, no por querer lanzar fuegos artificiales en carnaval, no. Él intentó, y fue detenido antes de eso, con explosivos, volar la sede del SEBIN. Fue detenido, fue capturado, fue ingresado a la cárcel de Ramo Verde y de allí se fuga en el año 2017. Luego de aparecer como refugiado y asilado en los Estados Unidos y lanzar cualquier cantidad de ofensas, improperios, ataques, amenazas contra el Estado venezolano, contra autoridades legítimamente constituidas, en una operación totalmente demencial, intentó desde Estados Unidos ingresar a territorio venezolano para iniciar la escalada el 1 de enero del año 2024 de esta operación terrorista denominada Brazalete Blanco, y por ello fue detenido. En razón de su detención han sido privadas de libertad posteriormente 15 personas, otras
4 tienen medida cautelar. Hay 15 órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar. Ahora bien, en esta trama aparece vinculada a Rocío San Miguel, pues al momento de detener a Ángelo Heredia, las pesquisas encontraron no solamente entre sus contactos telefónicos a la propia Rocío San Miguel. Usted, por ejemplo, corresponsal de una agencia internacional, no está en su contacto lo de Ángelo Heredia, Rocío San Miguel. No aparece usted, pero aparece ella. ¿Por qué aparece como contacto telefónico de coordinación en la agenda telefónica de un terrorista como este sujeto, Ángelo Heredia, la ciudadana Rocío San Miguel? Ya por allí era un indicio que nos llevó a encontrar, obviamente, otras razones posteriores que incriminaron a Rocío San Miguel en estos hechos. Concretamente, entre los primeros detenidos estuvo el oficial Guillermo Enrique César Ciero, en cuya residencia, en un allanamiento en presencia de fiscales del Ministerio Público, se encontró un documento militar conocido como orden de operación, donde se especificaba allí todas las acciones que se iban a ejecutar, a desarrollar en esta brutal trama terrorista Brazalete Blanco. Y él va mencionando, Guillermo Enrique César Ciero, qué papel iba a jugar cada persona que él consideraba desde el aspecto propagandístico, desde alguna ONG, podía aportar a su trama criminal algún apoyo. Y allí aparece mencionada explícitamente Rocío San Miguel como responsable de algunas actividades. Yo quiero de manera inmediata, y ustedes podrán también verla en pantalla, mostrar, ¿verdad?, la orden de operación. Podrá verse acá, pero la podrán ver en pantalla también. Aquí tenemos la página 1, está la página 3, por favor, podemos verla, está señalada en amarillo, por favor, en la página 3, unos datos, si puede subir, por favor, en pantalla, para que se vea allí en esa página 3, aparecen mencionados una serie de personas, entre ellas voy a leer textualmente. Inmediatamente después de haber tomado y asegurado todas las instalaciones, realizar los enlaces necesarios con los medios de comunicación digital a través de Rocío San Miguel, con el fin de que comuniquen al pueblo venezolano y la comunidad internacional mediante los medios de comunicación digital aliados. Y allí entonces menciona directamente a 4 sujetos que tienen orden de aprehensión, pueden ver allá en pantalla: Norbey Marín, Wenger Enrique, Tamara Sujú, Sebastiana Barraez. Los resultados de la operación y así poder demostrar ante los países aliados los avances en materia militar que se están realizando. En la página 5 vuelve a ser mencionada, podemos ver por favor en la página 5 otro avance, donde concretamente podemos leer y observar, donde dice: periodista Rocío San Miguel será la encargada de coordinar y trasladar todo el equipo comunicacional necesario para cubrir los eventos y realizar la transmisión de la primera entrevista en tiempo real de los avances de la operación, crear una afinidad comunicacional con la población militar a fin de lograr el apoyo, coordinar con organismos internacionales para, a través de la ONG Control Ciudadano, asegurar los derechos humanos de todos los militares patriotas involucrados en la operación, promover ante la Cruz Roja Internacional para evitar ataques aéreos o bombardeos en contra de los integrantes de la operación. Increíble, ¿no?
Si subes un poco, por favor, ahí se podrá ver, documento tenía como unas manchas de café. Ese tomando café se le chispoteó, como diría el Chapulín Colorado, pero algo bien, bien feo, bien terrible. Aquí podemos ver, si me permiten, aquí podemos ver, si acercan la pantalla, la orden de batalla, la llama este oficial traidor César Ciero, ¿verdad? Pueden acercar, por favor, la cámara. Este es el original que le fue incautado y que está en la cadena de, como pueden ver, está en la cadena de custodia respectiva del Ministerio Público. Pueden ver acá en pantalla, por favor. Y que ya hemos parte de las mismas transmitido y ustedes observado en esta rueda de prensa. Entonces nadie podrá ahora referir que a partir de allí no podía el Estado venezolano iniciar, como en efecto lo hicimos, una investigación. Pero por Dios, dígame en qué lugar del mundo, teniendo estos elementos de convicción, estos elementos investigativos a la mano, usted no inicia una investigación, usted no coloca una alerta migratoria, usted no tiene una orden de aprehensión. Eso lo tenía previsto el Estado venezolano y actuó en consecuencia. Entonces yo quisiera que alguien me explicara de los presentes. El Estado venezolano tiene entonces que bajar la guardia y permitir que se ejecuten todas estas operaciones criminales para bañar de sangre el país impunemente, y aquí no ha pasado nada. Y todos los involucrados, darle más bien un reconocimiento, condecorarlos. Entonces, será, yo pregunto, ¿qué pasaría en los Estados Unidos de América, en España, en los países de la Unión Europea, del extinto y fenecido Grupo de Lima, etcétera, si personas, sean de cualquier raza, color, religión, género, masculino, femenino, etcétera, aparezcan vinculadas en una orden, como la llama este demente, orden de batalla, una orden de operación para propagar acciones criminales y que impliquen, como él bien lo refiere allí, ¿verdad?, en su manual todo pirata, pero muy, muy peligroso, el apoyo comunicacional de personas que él ya conocía, Ángelo Heredia, y con quien él trabajaba a través de estos cómplices. Yo quiero entonces, luego de hacer esta lectura, que ya la vimos en pantalla, expresar lo delicado que es tener como fachada una ONG que se vincule a organismos internacionales como la Cruz Roja, entre otros, como organismos también de derechos humanos, tanto nacional como internacional, para presuntamente luego proteger, entre comillas, la dignidad humana de quienes practiquen acciones terroristas. Entonces, habría una gran pregunta frente a esto que estamos en desarrollo observando. ¿Es Rocío San Miguel entonces una defensora de los derechos humanos y la ONG Control Ciudadano pudiera calificarse una organización humanitaria que debiera estar entonces en Gaza, en el terreno, porque tienen una especie de sedes, entre comillas, fantasmagóricas, que ahora le quieren dar esa fachada casi que global y mundial, cuando no es así, cuando no es así. Yo quisiera reflexionar sobre este tema. Aunque no existe una definición exacta sobre lo que es un defensor de los derechos humanos, quienes desde los años 70 integramos Comité de Base de Defensa de los Derechos Humanos, en lo personal también luego pertenecía a una ONG, la Comisión Justicia y Paz de Petare, fundada y liderada por el padre Matías Camuñas, recientemente fallecido, y a quien lo hemos honrado con aquí hay una orden
en derechos humanos conocida como Matías Camuña en homenaje a él. Fue el precursor de todas las investigaciones que se hicieron a partir de la masacre del 27 y 28 de febrero, Matías Camuña. Quiero recordar, en base a toda esa experiencia, haber sido asesor de Derechos Humanos en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, en los años 90, presidente de la propia Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente, que redactó el título 3, de la cual muchas de estas personas hacen bandera. Pero ¿quiénes fuimos los responsables de que esté el título 3 de los derechos humanos de la Constitución? Nosotros, donde está el capítulo de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, pueblos indígenas, pero no para promover acciones terroristas. Y en base a ello yo tengo que decir un requisito fundamental, es bien importante, que exige las Naciones Unidas. Exige que los defensores de los derechos humanos deben ser todas sus acciones pacíficas, según lo establece en la declaración que existe en la ONU sobre defensores de los derechos humanos. Todas las acciones tienen que tener un sentido netamente pacífico. Por esto es absolutamente incompatible que un defensor de derechos humanos participe o se vea involucrado en acciones donde estén planeados asaltar cuarteles e iniciar acciones magnicidas en contra de autoridades del Estado venezolano. Yo pienso que a partir del momento en que aparece involucrada, señalada en la trama Brazalete Blanco de manera ipso facto, si antes era encubierta su perfil, que no es de defensora de derechos humanos por todo lo que hemos visto, sino de espía, de agente, alguien que se valía de tener contactos vía de parejas o relaciones públicas, etcétera, con miembros de la Fuerza Armada para luego desatar una serie de acciones que atentan en contra de la soberanía nacional. Las pesquisas incluso nos ha llevado a tener otros indicios aparte de este, para considerar que la señora Rocío San Miguel está lejos de tener ese perfil. Por cierto, yo conocí mujeres activistas de derechos humanos en los años 90, a las cuales respeto, independientemente que su posición sobre lo que es el Estado venezolano, lo que es la separación de poderes de cada poder público. Aquí hay 5 poderes: el ciudadano, el electoral, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Independientemente de su posición en contra del Estado venezolano, yo respeto la trayectoria, por ejemplo, de 2 mujeres como Ligia Bolívar, a quien conocí en la época de Provea a principios de los 90, o de Liliana Ortega de COFADIC. Nunca las he visto a ambas involucradas en actos violentos que tengan que ver con acciones como las que aquí estoy describiendo. Con todo esto, por favor, que quisieran un video, que todos lo mirásemos, un video donde aparecen teléfonos, laptops, computadoras y mapas que no tienen nada que ver con actividades pacifistas de los derechos humanos. Quisiera que viéramos el video a continuación, por favor. Estoy practicando. Bueno, lamentablemente, llamarse defensor de los derechos humanos para luego aparecer. Ese video que ustedes están viendo, en allanamiento realizado con presencia de sus familiares, la señora Rocío San Miguel,
de fiscales del Ministerio Público, incluso había abogados allí. Se consiguieron 18 mapas cartográficos. 18 mapas cartográficos. Alguien diría, bueno, cualquiera puede tener ese mapa. Depende, porque en los mapas aparecen demarcados numerosas instalaciones militares con respectivas zonas de seguridad en todo el país. Hemos dispuesto aquí uno de ellos, junto al resto de las evidencias. Yo quisiera, por favor, que la cámara se acercara acá. Por favor, vean, este es uno de los 18 mapas. Explíquenme ustedes qué hace. Usted puede tener el mapa, pero tener las coordenadas en segundos, minutos, horas de instalaciones militares, todas ellas vinculadas a la SODI, a la REDI. Eso tiene que llamar no solamente poderosamente la atención, sino que eso se desvincula absolutamente, de manera absoluta, de cualquier actividad humanitaria. ¿Esto qué tiene que ver con la Cruz Roja? ¿Esto qué tiene que ver con proteger refugiados? Porque usted tiene que tener 18 mapas, todos de esta manera prefigurada, ya estaban así, con las respectivas coordenadas. Aquí tuvo que tener, obviamente, una presencia militar cercana que le fue llevando, que le fue indicando. ¿Y por qué usted tiene que tener eso? Ahí no hay libros de filosofía, de literatura, de teoría del derecho, de Zaffaroni, de quien usted quiera, no. Se le consiguieron estos mapas que yo quiero destacar, por ejemplo, en este mapa que acabo de mostrar acá. Allí aparecen Puerto Cabello y Borburata, por ejemplo. De los 18 estoy presentando este. En todos aparecen localidades, pero aquí está Puerto Cabello y Borburata. Es un ejemplo de cómo se realizó la demarcación de la zona de seguridad en los 18 mapas encontrados. Aquí vemos demarcada a la izquierda la zona de seguridad comando de la aviación naval. Vean ahí a la izquierda. Y a la derecha la zona de seguridad de la base naval contra almirante Agustín Armario. Además podemos ver que tiene resaltadas en verde zonas de interés. Aquí están. Zonas de interés. Para hacer estas demarcaciones se unieron dos mapas distintos. Se trata de una tarea compleja que se realiza mediante coordenadas geográficas que incluso se adentran en el mar. Como esto que estoy acá mostrando, hay 17 mapas que cubren la misma y lamentable descripción de zonas militares en Venezuela. ¿Para qué? No era para hacer una marcha de las banderas blancas en una plaza o en un parque, no. Son coordenadas de instalaciones militares. Eso se reserva como inteligencia del Estado venezolano y de los componentes respectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no para una ONG. Pero veamos un segundo video, por favor. Y ahí se verán ese segundo video que tengo acá y ustedes van a observar los 18 mapas de manera secuenciada. Por favor, adelante.
Bueno, como podemos ver en estos videos, en total hay más de 24 zonas de seguridad demarcadas. En cada uno de estos mapas, por favor, en cada uno de estos mapas, aquí están en físico y pertenecen a la cadena de custodia que tiene el Ministerio Público, ¿verdad? Y que los mismos familiares reconocieron en el allanamiento que sí, que eran de ella, ¿verdad? Cada uno. Pero vean, 24 zonas de seguridad demarcadas, incluyendo las zonas de seguridad del Palacio de Miraflores, señores. Esto es muy delicado. Esta información ha sido recabada y señalizada de manera sistemática con apoyo de personas con conocimientos de geografía o de cartografía, porque nadie puede hacer algo así de la nada, mis queridos amigos. Aunque los mapas cartográficos y las gacetas que crean las zonas de seguridad son de acceso público, su acopio sistemático y su demarcación constituyen un trabajo de inteligencia sostenido en el tiempo, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y para nada tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, ni con labores de Cruz Roja o algo por el estilo. Apenas hemos encontrado evidencia de la elaboración de listados y perfiles de los mandos militares. Además de esto, ¿por qué, entre comillas, una presunta activista de derechos humanos tiene que tener los listados y perfiles de los mandos militares del país y de sus comunicaciones? Se desprende que posee listas de todo el personal militar, sin excepción. Eso está aquí, en este tipo, por favor, si me permites acá. En estas laptops se han recabado, en estos teléfonos, en estas evidencias que, si me permites acá, en estas carpetas. Explíqueme por qué un activista de derechos humanos, entre comillas, tiene que tener el perfil de listados de los mandos militares del país, aparte de las coordenadas que he mencionado de las zonas de seguridad. Obviamente que toda esta información nos habla de un perfil que no pertenece a una defensora de los derechos humanos, sino a una agente a la cual inclusive, si me permiten, le hemos conseguido, y está en la cadena de custodia, pagos en dólares de una transnacional petrolera. Me estoy enterando que un activista de derechos humanos y de una llamada ONG tiene que tener pagos de una transnacional petrolera. Increíble. Es una revelación que Gandhi ni la Madre Teresa de Calcuta, en su momento cúspide de vida pública, pudieron creer, como diría el meme. ¿Ve cómo es posible este suceso? O sea, ¿cómo? Que un activista de derechos humanos entonces tenga, oye, esto es sorprendente, tenga todo esto acopiado. Esto no tiene nada que ver, créanme. O sea, uno que luchó en los momentos más duros y terribles, créanme, permíteme que hable en primera persona, en la época represiva de terrorismo de Estado más cruenta. De cuando acá uno reunido en la Comisión Anticipada de Petare, un comité de defensa de derechos humanos en el Tigre, en Mérida o en Caracas, uno tenía que estar teniendo cartografías y coordenadas militares de cuarteles y perfiles de cada uno de los jefes militares del país. Para nada, créanme. Y yo creo que las mujeres que mencioné acá, a las cuales conocí en ese periodo histórico de los años 90, u otros activistas, mucho menos pienso que en sus casas pueden haber todos estos elementos que aquí hemos recabado. Resalta, por ejemplo, un detalle interesante, innegable e irrefutable. Le entregó información a un embajador europeo sobre el fortalecimiento del sistema de defensa antiaérea del país. ¿Por qué? Porque usted tiene que reunirse con un embajador de Europa, de una superpotencia extranjera, para darle toda esa información del fortalecimiento del sistema de defensa antiaéreo del país.
Se trata de una información que no es de acceso público y menos de una ONG, y que ha sido compartida con una potencia extranjera, delicado. Se han conseguido intercambios similares a este que estoy mencionando con embajadas de 3 países más, pertenecientes también a potencias extranjeras, para una suma de 4 interactuaciones directas de reuniones secretas en Venezuela, y también ella revela en la extracción telefónica en la Unión Europea, en Estados Unidos, con legaciones diplomáticas, incluso dice que se ha reunido con militares en esos países para transmitir esta información. Eso es muy delicado, porque eso se le reserva a quienes tienen esa cualidad. Agregados militares, supóngase usted en una nación que el comandante en jefe de la Fuerza Armada, jefe de Estado Nicolás Maduro, imagínense, le diga, bueno, mira, usted como agregado militar, reúnase con el agregado militar, supóngase, de Italia, de China, de Japón, de Rusia, de X país, y comparta en base a un plan de cooperación militar información sobre temas de interés, pero que lo haga, entre comillas, una presunta activista de derechos humanos con una ONG cuyo miembro es ella sola nada más. Hacer esta actividad, reunirse con embajadores y darle información sensible del sistema militar venezolano y fuera del país también. Obviamente que, aparte de delicado, son elementos de convicción contundentes para haber dictado la orden de aprehensión en su momento e imputado. También quiero destacar un protocolo que tenía la señora Rocío San Miguel de extremas medidas de seguridad para casos como este. No le funcionó. Pero vean, tenía un protocolo de seguridad para esconder sus aparatos electrónicos a la hora de una eventual detención. Ella sabía que estaba haciendo actividades al margen de la ley. Este protocolo se activó al momento de su captura y fue ejecutado por su entorno más cercano, los cuales tienen medidas cautelares, están en libertad, bajo régimen de presentación, porque participaron de esta acción que es ilegal, ¿verdad? Que es esconder todos estos elementos de convicción que acá estamos viendo. Trasladando equipos por varias locaciones, tratando de eludir la acción de la justicia. Incluso, fíjense, de Maiquetía, los aparatos telefónicos, la Lacto, pasaron a La Guaira, en La Guaira, luego al Marqués, en Caracas, y de Caracas fueron trasladados a Higuerote y fueron a parar en zonas aledañas de Guárico. Igual fueron decomisadas, fueron incautadas. ¿Por qué tiene usted que hacer todo esto? Explíquenme. Hay otros dispositivos, varios, a los cuales estamos en proceso de tener acceso, puesto que todos estos aparatos que ustedes están viendo acá tenían medidas de seguridad para tratar de bloquear sus comunicaciones. Por ejemplo, cuando yo me refería al pago de una transnacional petrolera, el pago fue por un análisis que ella hace, análisis de entorno, imagínense, análisis de entorno, vinculado a temas militares. Igualmente quiero destacar quienes están siempre vociferando y que mintieron y los desenmascaramos, porque les duele mucho cuando uno tiene la experticia técnica, cuando uno tiene la academia de haber estudiado el tema de los derechos humanos en posgrado. No lo he culminado, algún día lo voy a culminar seguramente. De la maestría de Derechos Humanos en la UCB, aparte de los posgrados que uno ha tenido en Derecho Penal. Uno se ha dedicado a estudiar este tema, el tema del derecho, ¿verdad? Entonces, mienten de una manera tan brutal que se les cae todo, cuando ni siquiera saben lo que significa el concepto de desaparición forzada.
Ah, ahora quieren variarlo. No, que una desaparición forzada es una detención. ¿Quién dijo eso? Una desaparición forzada tiene como punto nodal el secuestro, el pase de privativa y legítima de libertad por un órgano, en este caso un órgano aprehensor, que no comunica ni siquiera, en este caso, al titular de la acción penal, el Ministerio Público. Y que lamentablemente dicha desaparición forzada, en la gran mayoría de los casos, como pasó aquí en los años 60, 70, 80 y 90, de la llamada democracia punto fijista, culmina con la tragedia brutal de que dicha desaparición forzada se convierte en un asesinato. Los casos los he nombrado una y otra vez y hay que nombrarlo. De Noel Rodríguez, de Felipe Malaver, de Alejandro Tejero Cuenca, de los hermanos Pasquier, de Víctor Soto Rojas. ¿Dónde están? Han pasado 60, 50 años, sus restos no han aparecido. Entonces van a venir a decir que una persona a la cual se le tenía este seguimiento, producto de las revelaciones de lo que se le consigue a Ángelo Heredia y al oficial César Ciero, se le dicta la orden de aprehensión, se comunica dicha detención, se comunica igualmente la presentación de esa persona ante los órganos jurisdiccionales, se informa con un comunicado, con una rueda de prensa de los alcances de eso que ha ocurrido, e incluso en el tiempo que toca, este fin de semana, sus familiares pudieron visitarla. Y vean ustedes, con todo esto que estoy narrando, que sus familiares pudieron visitarla, que había una orden de aprehensión, que fue detenida, que fue presentada ante un órgano jurisdiccional, hasta el día de hoy que estoy dando esta rueda de prensa, siguen diciendo que el caso es una desaparición forzada. Es indignante, en verdad. Es indignante, una burla absoluta. Eso podrán convencer a fanáticos. Yo estoy seguro que habrán fanáticos, vos, que se creen todo lo que pueda aparecer, pero hagamos un debate real con todo esto. Yo quiero que se inicie un debate sobre esta materia, porque esto es una ofensa a los defensores de derechos humanos que arriesgan su vida en Cisjordania, en Gaza, ahorita en Palestina, por ejemplo, para no hablar de otros lugares. Es una ofensa, ¿ves? Donde personas que están con la bandera de la paz, de la defensa de la dignidad, de la vida humana en sus territorios, venga a decirse que alguien que se le consiga todo esto demarcado, 18 mapas, elementos de convicción totalmente al margen de la ley, quieran seguir diciendo, ¿para dañar qué? La imagen del Estado venezolano, para perturbar el clima de convivencia pacífica, y se plegaron a ello. Es muy llamativo. Organismos como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, eso no está en lo que significa el nacimiento de una oficina como esa, o de órganos vinculados a este tema. Ahora, yo digo, hay inmunidad e impunidad. De pronto alguien dice, yo voy a montar una ONG, soy defensor de derechos humanos, participo en actividades conspirativas como cubierta, y hay inmunidad e impunidad. O para una profesión, alguien que sea periodista, abogado, médico, por ser profesional, dice, oh no, detuvieron un abogado, pero si el abogado violó su propio código de funcionamiento, si un médico comete mala praxis, no puede ser detenido entonces. Si un periodista, en vez de ser periodista, fomenta, promueve, instiga a actos terroristas, no puede ser entonces investigado. Me estoy enterando, porque eso no existe. No hay ningún organismo, ningún artículo en ningún lugar del mundo que le dé inmunidad e impunidad para ello. Recuerdo claramente un menor de edad que en la época del gobierno de Obama escribió un Twitter solamente que dijo muerte a Obama, duró 2 años preso, solamente por un Twitter. Ah, pero entonces pasa todo esto que estoy aquí mencionando y la persona no tiene ni siquiera que ser investigada. Increíble. Yo quiero entonces, luego de mostrar todo esto, pasar
Me dicen que hay algunos corresponsales que quieren hacernos algunas interrogantes. Con mucho gusto, pues lo voy a atender brevemente, por favor. Muy buenas tardes. Primera pregunta a cargo del periodista Román Camacho, medio Contrapunto. Buenas tardes, fiscal. Ya que mencionó a la oficina del Alto Comisionado de la ONU, quisiera conocer su opinión sobre la suspensión y expulsión de esta oficina de los derechos humanos en Venezuela y también cómo explica la suspensión de esta oficina, ya que su carácter era simplemente técnico. Bien. Agradezco tu pregunta porque permite que pueda desarrollar una respuesta en tiempo real de la misma en mi condición de fiscal general de la República, que pude reunirme innumerables veces, perdí la cuenta, con los altos mandos de dicha oficina, empezando por la alta comisionada Bachelet, el actual representante, presidente de dicha oficina, y sus colaboradores más cercanos, entre ellos el responsable para América de esa oficina y su equipo. Es extraño, por ejemplo, que tú lo dijiste, una oficina técnica que arrancó para hacer actividades meramente de cooperación, de formación, etcétera. Yo diría que más allá de asesorías técnicas, comenzaron por preocuparse de forma muy extraña en expedientes vinculados todos ellos a personas que tenían ya orden de aprehensión, que habían sido imputadas, que habían sido acusadas, incluso algunas ya condenadas, por casos que para nada tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, sino casos de conspiración, de asesinatos, y queriendo fungir ya como auditores. Yo me hago una pregunta entonces públicamente acá. ¿Una oficina de cooperación en derechos humanos tiene por qué estar auditando expedientes? ¿Tiene por qué estar solicitando en listas? Cada día eran más largas expedientes. Incluso me llama mucho la atención pidiendo expedientes que tienen que ver con temas como lucha contra la delincuencia organizada. ¿Por qué? Que tiene que ver, por ejemplo, expedientes que están en la Dirección General contra la Delincuencia Organizada con Derechos Humanos, pidiendo expedientes que están en la Dirección General contra la Corrupción, pidiendo expedientes incluso vinculados a delitos comunes, asesinatos. Ustedes me dirán, ¿cómo qué? Bueno, solicitaron revisar. ¿Por qué? Pregunto yo. El expediente del doble asesinato de Cancerbero, Tyron González, eso es muy llamativo, y Carlos Molnar. Revisar ese expediente, donde ya hay una condenatoria y una sentencia definitivamente firme en dos personas que entre el 26 y 27 de diciembre, primero, recuerdo, ellos mismos estuvieron en una audiencia de prueba anticipada de delación, que literalmente esclareció este doble asesinato, donde ellos delataron y asumieron su responsabilidad. Y luego, el 1 de febrero, hubo una audiencia preliminar donde estas dos personas, Natalia Améstica y Guillermo Améstica, asesinos de Cancerbero y de Carlos Molnar, admitieron su responsabilidad frente a ese abominable doble asesinato. Y por ello fueron, tal como lo establece la legislación penal venezolana, automáticamente condenados. Solicitamos 30 años por la admisión de los hechos, hubo una rebaja a 25 años. Entonces, tú estás pidiendo los expedientes también de los asesinos de Cancerbero. ¿Para qué? Para defender a los asesinos de Cancerbero, donde hay 154 diligencias realizadas, más de 105 medios de prueba mostradas en los 3 meses que duró la investigación y en el juicio, para culminar con esa respectiva condena. Es realmente sorprendente, ¿no? Que se pida causas penales de este tipo, tú me perdonas, ajenas totalmente
a una oficina de alto comisionado en derechos humanos y vimos cómo lamentablemente no rectificaron cuando, a pesar de haber ellos sido informados que Rocío San Miguel estaba detenida, a pesar de haber sido informados que estaba imputada, que había sido recluida en el SEBIN, a pesar de toda esa información, ellos seguían manteniendo la tesis de que había una desaparición forzada. Entonces, oye, de verdad es ofensivo al memorándum que se firmó y por eso el Estado venezolano ya, en este caso, es el Poder Ejecutivo, yo soy miembro del Poder Ciudadano y hay separación de poderes en este país, cada quien en su competencia, decidió, ¿verdad? Decidió suspender temporalmente por 30 días esa oficina y ese memorándum de cooperación queda en suspenso, pero como fiscal general de la República yo puedo dar este testimonio aquí y ojalá se difunda esto que estamos acá diciendo. Y los medios internacionales están dados a captar un 1% de una verdad y muchas veces colocar un 90% de conjeturas, de opacidad. Copie textualmente todo esto que aquí hemos mostrado en esta rueda de prensa, porque aquí hay elementos, señores, de convicción de carácter criminalístico. Estudien al menos cuando sean la ciencia de la criminalística. Y aquí hay elementos que, por eso los he querido mostrar el día de hoy en este mesón, en este backing, que revelan lo que efectivamente ocurrió, que nada tiene que ver con lo que se había dicho. Otra pregunta. Segunda pregunta a cargo de la periodista Liz Flores, Venevisión. Buenas tardes, fiscal. La abogada Rocío San Miguel ha sido nombrada en algunos medios de comunicación como defensora de los derechos humanos y coordinadora de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad y Defensa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Cómo explicar esta contradicción que una defensora de los derechos humanos esté implicada en una operación delicada como la Operación Brazalete Blanco, que de acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público tenía como fin realizar atentados violentos en el país? Bueno, yo creo que voy al detalle de lo que me has preguntado, pero en el transcurso de la rueda de prensa he tratado de desarrollar conceptos incluso tomados de Naciones Unidas y de la propia experiencia testimonial que pudiera tener en esa materia, ¿verdad? La actividad de la ciudadana Rocío San Miguel era ajena a esa fachada que pudo haber tenido su ONG, Control Ciudadano, porque todo lo que hablaba allí era de temas militares. Todo lo que hablaba era en contra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Todo lo que se difundía y lo que hemos visto ahora, hablar con representantes diplomáticos de 4 potencias extranjeras para darle información militar, tener en su casa coordenadas de zonas militares venezolanas, incluyendo fotos al detalle de las cercanías del Palacio de Miraflores, pagos para servicios donde informaba sobre temas militares sensibles de la nación a transnacionales petroleras extranjeras. Yo creo que una defensora de los derechos humanos, si la ONU lo establece como en su declaración de defensores de derechos humanos, las actividades todas tienen que tener un sentido estrictamente pacífico. Al momento que usted se desvincula de eso, ya no es eso. Yo pienso que era una fachada para hacer este tipo de trabajo. Incluso hay declaraciones de la ciudadana Rocío San Miguel donde ella solicita, pide sanciones contra el Estado venezolano. Eso está público, lo han difundido. Sanciones contra el Estado venezolano. ¿Qué ha dicho la ONU de las sanciones contra el Estado venezolano? Las ha calificado de violaciones masivas a los derechos humanos. ¿Cómo usted va públicamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y ahí está público ese video. Pide sanciones a Venezuela. Y aparte dice que las sanciones deben sofisticarse más.
pide que sean más sofisticadas aún. Yo pregunto, ¿qué es más sofisticada? ¿Una intervención militar, quirúrgica? ¿Qué es? Y eso está público, señores, vean los videos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde está el histrionismo de por medio. Y aquí lo que estamos mostrando es muy delicado. La vida humana en Venezuela no vale. O sea, por ejemplo, la operación Gedeón fue una acción humanitaria para control ciudadano. El desembarco de exboinas verdes para matar y asaltar cuarteles. Lo que ocurrió el 4 de agosto del año 2018, la tarima presidencial, cuyo objetivo era el magnicidio contra el presidente de la República. Y allí estábamos el alto mando, digamos, de los poderes públicos civiles y el alto mando militar presente en esa tarima. El objetivo era el magnicidio contra el jefe de Estado, Nicolás Maduro, pero iba a haber una masacre. Entonces yo me pregunto, ¿eso es una acción humanitaria la cual tiene luego que salir, como hemos visto, presuntos defensores de derechos humanos, pidiendo la libertad de los que están procesados y condenados por ese intento de masacre que ocurrió el 4 de agosto del año 2018? El intento de golpe de Estado de abril del año 2019, cuando se roba todo el parque de armas de la Asamblea Nacional, fusiles, granadas, y lo llevan al distribuidor Altamira. ¿Para qué era? Era para matar. Entonces los detenidos son ahora presos políticos y hay que darles la cubierta y fachada de presos de conciencia cuando su intención era matar y asesinar y provocar una guerra civil en este país. Yo de verdad no entiendo eso. Y nadie en su sano juicio lo entenderá. Existen fachadas, así lo veo yo. Usted se encubre de una acción para, en el fondo, hacer lo que era una agente al servicio de potencias extranjeras para revelar información sensible de carácter militar a esos países en detrimento de la estabilidad democrática venezolana. Eso nada tiene que ver con derechos humanos ni con control ciudadano. Ese era un control más bien que pretendía muy, me perdonas la palabra, muy piratamente, muy mediocremente. Pero bueno, se vendía así. Como una gran experta y genio en materia militar no lo era. Porque si fuese así, entonces explíquenme. Gracias. Tercera y última pregunta, a cargo del periodista Luis Guillermo García, Telesur. Buenas tardes, fiscal. Buenas tardes a todos. Fiscal, usted ha mencionado el caso de la conspiración Brazalete Blanco, pero también ha mencionado varios eventos de conspiración. Creo que es una cadena de hechos conspirativos que ha habido y usted ha denunciado en diferentes oportunidades. Ahora, en relación con el caso de la cadena de hechos conspirativos, ¿qué elementos de comisión tiene su despacho? No sé si han hecho más investigaciones en torno a la vinculación de Rocío San Miguel con esa serie de eventos que usted acaba de mencionar, por cierto. No sé si está vinculado solamente a Brazalete Blanco o tiene, como usted ha dicho, mapas, reuniones, qué sé yo, con otros eventos conspirativos. Bueno, mira, yo pienso que la diferencia, por ejemplo, de lo que, como tú señalas, pudimos haber anunciado en ruedas de prensa anteriores a esta, es que a esta yo le he querido dar un sentido criminalístico. ¿Por qué? Porque lo que estamos aquí mostrando lo pudieron haber visto ustedes en video. Vuelvo a recalcarlo acá en pantalla, si me permiten, con estos mapas, estas señalizaciones, ¿verdad? Estas coordenadas de zonas militares que podemos ver, algunas incluso en verde, ¿verdad? Todo lo que implica una metodología técnica con apoyo y asesoría de militares que le facilitaron de seguro esta especie de sincronización de información sensible para la seguridad de la nación. Es determinante para vincularla directamente en la trama Brazalete Blanco
Pero es que aquí está, si usted me permite, aquí está la llamada orden de batalla, ¿verdad? Que este señor César Ciero tenía en su poder y que fue como medio de prueba totalmente relevante, decisivo para adelantar las fases investigativas, donde vuelvo y repito, aparece mencionada la ciudadana Rocío San Miguel, tanto